Y si te dijera que tal vez la felicidad ha estado cerca de ti todo este tiempo, pero ibas demasiado rápido para verla, piénsalo un momento. Muchas personas pasan la vida esperando el gran momento para ser felices. El día que tenga más dinero, el día que consiga pareja, el día que compre una casa, el día que pueda viajar, el día que todo en mi vida esté resuelto. Y mientras esperan ese gran día, se les olvida vivir los pequeños momentos que también tenían valor. Porque la verdad es esta, la felicidad no siempre llega haciendo ruido, a veces llega en silencio, en cosas pequeñas, en detalles simples, en momentos que parecen normales, hasta que un día los extrañamos. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta de eso porque vivimos demasiado distraídos, vivimos corriendo, pensando en lo que falta, en lo que no tenemos, en lo que salió mal, en lo que todavía no hemos logrado. Y sin querer dejamos de mirar las pequeñas cosas bonitas que todavía siguen existiendo alrededor nuestro. Por ejemplo, un desayuno tranquilo, la risa de alguien que queremos, el olor de la lluvia, una conversación sincera, escuchar una canción que nos trae paz, dormir después de un día agotador, sentir el viento en la cara, ver un atardecer. Son cosas sencillas, pero muchas veces ahí también vive la felicidad. Y no porque esas cosas solucionen todos los problemas, sino porque nos recuerdan que la vida todavía tiene momentos valiosos, incluso en temporadas difíciles. A veces creemos que la felicidad tiene que sentirse enorme, como una emoción intensa todo el tiempo, pero la realidad es muy distinta. La felicidad real muchas veces es tranquila, es silenciosa, no siempre parece euforia, a veces se parece más a la paz, a la calma, a ese instante donde por unos segundos el alma descansa. Y quiero contarte algo que he aprendido con el tiempo. Las personas más felices que he conocido no necesariamente eran las que más tenían. Muchas veces eran personas simples, personas que aprendieron a valorar cosas pequeñas, personas capaces de disfrutar un café, una conversación, una tarde tranquila, una caminata, una canción, una comida en familia. Y eso me hizo entender algo muy importante. Hay personas que tienen mucho, pero nunca sienten suficiente. Y hay otras que tienen menos, pero saben disfrutar más. Porque el problema no siempre es lo que falta, a veces el problema es que dejamos de valorar lo que ya existe. Nos acostumbramos demasiado rápido y cuando uno se acostumbra a todo, deja de agradecer. Y cuando deja de agradecer, comienza a sentir vacío, incluso teniendo cosas buenas alrededor. Por eso creo que una de las habilidades más importantes para ser feliz es aprender a observar. Sí, observar la vida con más calma, porque cuando uno vive acelerado muchas cosas bonitas pasan desapercibidas. Y eso no significa conformarse, no significa dejar de tener sueños. Claro que puedes luchar por una vida mejor, claro que puedes crecer, pero mientras construyes el futuro, no olvides vivir el presente. Porque hay personas tan obsesionadas con llegar a algún lugar que olvidan disfrutar el camino. Y un día descubren que desperdiciaron años enteros esperando un momento perfecto que nunca llegó. La vida no siempre será perfecta, siempre existirán preocupaciones, siempre habrán problemas pendientes, siempre habrá algo por resolver. Entonces, si esperas a que todo esté completamente bien para permitirte sentir felicidad, probablemente nunca llegue ese momento. Por eso la felicidad muchas veces no consiste en esperar una vida perfecta, consiste en aprender a encontrar la luz incluso en días normales. Y creo que eso tiene muchísimo valor hoy en día, porque vivimos en una época donde constantemente nos hacen sentir que nunca es suficiente. Las redes sociales muestran viajes, lujos, éxito, cuerpos perfectos y vidas perfectas. Y sin darnos cuenta comenzamos a comparar nuestra vida cotidiana con los mejores momentos de otras personas. Y eso nos roba algo muy importante, la capacidad de disfrutar nuestra propia realidad. Porque cuando uno vive comparándose, deja de apreciar lo que tiene, empieza a sentir que su vida vale menos, que sus momentos simples no son importantes. Pero déjame decirte algo, hay personas que darían muchísimo por tener algunos de esos momentos simples que hoy tú consideras normales.
Compartir con su familia, tener salud, escuchar la voz de alguien que aman, poder caminar, dormir tranquilos, comer en paz. Y a veces solo entendemos el valor de las cosas cuando las perdemos. Y por eso hoy quiero invitarte a algo muy sencillo. Detente un poco, respira y pregúntate, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que todavía le dan paz a mi alma? Tal vez hace mucho no las valorabas, tal vez las dabas por hechas, pero quizás ahí mismo estaban escondidos pequeños pedazos de felicidad. Y quiero aclarar algo importante. Disfrutar las cosas sencillas no significa ignorar los problemas, no significa vivir desconectado de la realidad. Todos tenemos dificultades, todos atravesamos momentos duros, pero incluso en medio de eso, la vida sigue dejando pequeños regalos, pequeños respiros emocionales, pequeños momentos que nos recuerdan que todavía vale la pena seguir adelante. Y muchas veces son precisamente esos pequeños momentos los que nos ayudan a soportar las temporadas más difíciles. A veces una simple conversación puede cambiarte el día. A veces una sonrisa puede darte fuerza. A veces escuchar todo va a estar bien en el momento correcto puede ayudarte más de lo que imaginas. Por eso nunca subestimes las cosas pequeñas, porque muchas veces las cosas pequeñas terminan siendo las más importantes. Y quizá cuando lleguemos al final de nuestra vida no recordaremos todos los problemas que tuvimos. Probablemente recordaremos momentos, las risas, los abrazos, las personas, las conversaciones, los instantes simples que nos hicieron sentir vivos. Y tal vez ahí entendamos que la felicidad nunca estuvo tan lejos como pensábamos. Tal vez siempre estuvo escondida en los detalles cotidianos que aprendimos a ignorar. Por eso hoy quiero dejarte esta reflexión. No esperes una vida perfecta para empezar a sentir felicidad. Aprende a mirar con más amor las pequeñas cosas que todavía hacen bonita tu vida. Porque la felicidad también vive ahí, en lo sencillo, en lo cotidiano, en esos momentos pequeños que terminan siendo enormes para el corazón. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.